Bendiciones para todos. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo libro, con el libro de Miqueas. Vamos a leer los capítulos 1 al 4. La palabra del Señor dice así. Palabra del Señor que vino a Miqueas de Moseret en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, la que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, escucha, tierra y cuanto hay en ti. Sea el Señor Dios testigo contra vosotros, el Señor desde su santo templo. Porque aquí el Señor sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derretirán, y los valles se hendirán, como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Todo esto por la rebelión de Jacob, y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo, lugares para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán destrozados y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. Y asolaré todas sus imágenes, porque las juntó de ganancias de ramera y a ganancias de ramera volverán. Por eso me lamentaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo, daré aullidos como los chacales y lamentos como los avestruces, porque es incurable su herida, pues ha llegado hasta Judá, se ha acercado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. En Gat no la anunciéis, tampoco lloréis. En Betleafra, revuélcate en el polvo. Vete al cautiverio, habitante de Zafir, en vergonzosa desnudez. La que habita en Sanán no escapa. La lamentación de Bet-Esel es el que quitará de vosotros su apoyo. Porque se debilita esperando el bien la que habita en Marot, pues la calamidad ha descendido del Señor hasta la puerta de Jerusalén. Unce el carro a los corceles, habitante de Laquis. Ella fue principio de pecado para la hija de Sión, porque en ti fueron halladas las rebeliones de Israel. Por tanto, darás presentes de despedida a Moserret-Gat. Las casas de Asip serán un engaño para los reyes de Israel. Además, traeré contra ti al que toma posesión, oh habitante de Maresa. Hasta Adulán se irá la gloria de Israel. Arráncate los cabellos y ráete por los hijos de tus delicias. Ensancha tu calva como la del buitre, porque irán al cautiverio lejos de ti. Capítulo número 2. Ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan, porque está en el poder de sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos, casas y las toman. Roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así dice el Señor, he aquí, estoy planeando traer contra esta familia un mal del cual no libraréis vuestro cuello, ni andaréis erguidos, porque será un tiempo malo. En aquel día se dirá contra vosotros un refrán, y se proferirá una amarga lamentación, diciendo, hemos sido totalmente destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo, ¿cómo me la ha quitado? Al infiel ha repartido nuestros campos. Por tanto, no habrá quien eche para vosotros el cordel en el sorteo en la asamblea del Señor. No profeticéis, dicen, y profetizan. Aunque ellos no profeticen acerca de estas cosas, no serán retenidos los reproches. ¿No se dice, oh casa de Jacob, ¿es impaciente el espíritu del Señor? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen bien mis palabras al que camina rectamente? Hace poco mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre las vestiduras arrebatáis el manto a los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra. A las mujeres de mi pueblo arrojáis de la casa de sus delicias, de sus hijos arrebatáis mi gloria para siempre. Levantaos y marchad, pues este no es lugar de descanso por la impureza que trae destrucción, destrucción dolorosa. Si un hombre, andando tras el viento y la falsedad, hablara mentiras diciendo,
Os hablaré del vino y del licor. Ese sería el profeta para este pueblo. Ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob. Ciertamente recogeré al remanente de Israel. Los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres. El que abre brecha subirá delante de ellos. Abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos, y el Señor a su cabeza. Capítulo número 3. Y dije: Oíd ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. ¿No corresponde a vosotros conocer la justicia? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les arrancáis la piel de encima y la carne de sobre sus huesos, que coméis la carne de mi pueblo, les desolláis su piel, quebráis sus huesos y los hacéis pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Por tanto, para vosotros será noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto, que edificáis a Sión con sangre, a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Capítulo número 4. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos, y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos, y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre jamás. En aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente, y de la perseguida una nación fuerte, y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hacia ti vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? ¿No hay rey en ti? ¿Ha perecido tu consejero, que el dolor te aflige como a mujer de parto? Retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo,
e irás hasta Babilonia. Allí serás rescatada. Allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones, que dicen, sea profanada, y que se deleiten en Sión nuestros ojos. Mas ellos no conocen los pensamientos del Señor, ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro y haré tus pezuñas de bronce, para que desmeduce a muchos pueblos, para que desmeduces a muchos pueblos, para que consagres al Señor su injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Amén. A continuación les leeré el comentario bíblico de nuestra hermana Margarita de Michele del ministerio Aviva Nuestros Corazones, de este libro de Miqueas, en su capítulo del 1 al 4. Miqueas del 1 al 4. Miqueas, cuyo nombre significa ¿quién como Jehová?, profetizó juicio al pueblo de Dios, a Israel, reino del norte, y a Judá, reino del sur. Este fue contemporáneo de Isaías y Oseas. Durante el periodo de su ministerio gobernaron 4 reyes en Israel y 3 en Judá. Uno de los de Judá, Ezequías, debido a las advertencias de este profeta, tomó serias medidas que llevaron al pueblo a un avivamiento, dando lugar a un retraso del juicio emitido. Segunda de Crónicas 30 al 32. Pero no todo el tiempo las cosas fueron así. Israel, haciendo caso omiso a las advertencias divinas y olvidándose del Dios que hizo todas las hazañas redentoras a favor de ellos, sacándolos de la esclavitud de Egipto y librándoles de las tramas enemigas, se entregó a la idolatría, desenfreno y libertinaje, trayendo consecuencias devastadoras a nivel religioso, político, social y económico. Sabemos que la primera necesidad del hombre es su relación con Dios, pero de igual modo, Él se preocupa de las necesidades físicas, emocionales y económicas del mismo. Todo creyente ha de buscar tanto el bien espiritual y físico del prójimo, pero en los días de Miqueas esto no se tomaba en cuenta. ¿Qué cosas estaban a la orden del día en el ambiente de esa época? Primer punto. Todos los que tenían algún tipo de influencia, los líderes religiosos, los gobernantes y los comerciantes, abusaban de su poder. Segundo, los líderes religiosos, llamados a dar ejemplo al pueblo, dieron paso a falsos profetas que anunciaban paz al que les daba de comer y guerra contra quien no se la diera, además de adivinar por dinero. Los sacerdotes enseñaban por precio. También los sacrificios ofrecidos al Señor eran hechos meramente como un ritual más. Se codiciaba lo que pertenecía a otros y lo arrebataban a la fuerza. También se tramaba cómo llevar a cabo todo tipo de mal y se aborrecía el bien. También se torcía la justicia y la verdad. Se oprimía al desvalido. Los comerciantes eran deshonestos con pesas, medidas y balanzas alteradas. En fin, sucedió todo lo que ocurre cuando damos la espalda al Señor. Miqueas, llenos del poder del Espíritu Santo, anuncia el fin de los reyes del pueblo de Dios y cómo irían a la cautividad babilónica. Para Judá fue una triste noticia, ya que esa tribu se le había prometido que de ella saldría el Salvador. En 2 de Crónicas 36 vemos el cumplimiento en detalle de dicha profecía.
Nabucodonosor arrasa con la ciudad, cae Jerusalén y Sedequías, último rey de Judá, fue tomado cautivo. Vez tras vez, Dios les envió su mensaje por medio de los profetas, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ellos hacían escarnios de dichos mensajeros y menospreciaban sus palabras, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Segunda de Crónicas 36, del 15 al 16. Qué tristes son las consecuencias de menospreciar la misericordia del Señor, y qué terrible es hacer subir su ira. Por naturaleza, tú y yo éramos hijos de ira. Efesios 2:3. Pero bendito sea Dios, que por esa misericordia nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1:3. ¿Aprecias la misericordia de Dios para contigo? ¿Eres misericordioso? ¿Misericordiosa? ¿Prestas atención a su palabra, no solo para conocerla, sino para aplicarla? Recordemos lo que dice nuestro Señor: si me amáis, obedeced mis mandamientos, mis palabras. Al igual que Miqueas, ¿lamentas ver las llagas que produce el pecado? Conociendo los pecados de Israel y Judá, ¿hay algún tipo de injusticia en ti? ¿Haces las cosas con honradez? ¿Eres agradecido o agradecida con lo que Dios te ha dado o codicia las cosas de los demás? Reflexionemos sobre estas preguntas. Hemos visto que tantas cosas hacía el pueblo de Israel, y esto todo el Señor lo ve. Todo el Señor ve las injusticias, las cosas que hacemos, cuando se hace soborno, cuando favorecemos al que más tiene y menospreciamos a los humildes, cuando hacemos el mal, cuando no seguimos la justicia y la verdad, cuando oprimimos al desvalido, cuando somos deshonestos. Todo eso el Señor lo ve, y su juicio no viene de repente, sino que Él nos da oportunidad para arrepentirnos, muchas oportunidades, muchas veces de diferentes formas nos hace llegar su mensaje para que nos arrepintamos, porque Él quiere que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra forma de vivir, que lo veamos a Él y lo obedezcamos, y nos hace llegar su evangelio de una u otra forma. Pero llega el momento en que su ira es ejecutada porque no nos arrepentimos, porque una y otra vez Él nos habla y nosotros no hacemos caso. Y llega el momento en que Él es un Dios justo y tiene que castigar el pecado. Y si no nos agarramos de nuestro Señor Jesucristo, que Él ya pagó por nuestros pecados, y seguimos en nuestra vida de desorden, de pecado, llega el momento en que llega la ira del Señor. Y al igual que el pueblo de Israel, llegó el momento en que el Señor vio todo esto y Él ejecutó su ira, y ellos fueron llevados cautivos por Babilonia. Pero aún así vemos la misericordia del Señor, que Él los disciplina porque son sus hijos, y Él quiere que se vuelvan a Él, y vemos su misericordia al final con el pueblo, con su pueblo. Y así es con nosotros también. Él es misericordioso con nosotros,
Y aun cuando nos disciplina es porque nos ama y quiere que regresemos a Él y que lo busquemos y que vivamos para Él en obediencia y que aceptemos su mensaje de salvación, porque Él ya nos ha comprado con su sangre preciosa. Él ya pagó por nuestros pecados, pagó por lo que nosotros debíamos haber pagado. Él ya lo pagó. Y hoy está hablándonos por medio de este mensaje. Está hablándonos de diferentes maneras. Escucha hoy su voz. Escucha hoy la voz que te dice que vengas a Él, que lo aceptes, que lo sigas, que lo obedezcas, que quieras saber más de Él, que busques, seas intencional para conocer más de Él, porque entre más lo conozcas, entre más te expongas a su palabra, más lo vas a amar, más vas a querer saber y más lo vas a conocer, y tu vida va a ser cambiada, va a ser transformada. Y aquí seguimos estudiando su palabra, porque es la única que nos va a dar a conocer quién es Él, su grandeza, su majestad, su poderío y su gran misericordia y bondad para con todos nosotros, que hoy está una vez más hablándonos por medio de este precioso libro de Miqueas. Que el Señor les bendiga, que tengan todos un lindo día. Bendiciones. Amén.